En Venezuela, lamentablemente, no tenemos autosuficiencia alimentaria. Es decir, no hemos sido los venezolanos capaces de producir los alimentos que consumimos. Y esto no es una especulación la que vengo haciendo. Esto es un hecho. Es un hecho dolorosamente demostrable el que los venezolanos no hayamos sido capaces de producir, repito, los alimentos que consumimos. Así que un sinnúmero de propagandistas, de publicistas, de funcionarios, muy posiblemente de buena fe, quienes nos han hablado de autosuficiencia alimentaria, han estado navegando en sueños, en ilusiones, pero no han estado diciendo la verdad. Fíjense que la carne de ganado vacuno que consumimos en Venezuela, no toda ella es producida en el país. La mitad, el 50% del ganado bovino que en Venezuela se consume es importado, se compra en otros países. ¿Por qué? Porque los ganaderos venezolanos han visto expropiadas o confiscadas sus haciendas, porque hemos tenido controles de precios que obligan a la gente a producir o a vender por debajo de lo que le cuesta producir, porque ha habido muchísima inseguridad en el campo. Ya cada quien tiene una historia de amigos que han sido objeto de secuestros o que van a sus fincas una vez cada 20 o 25 días porque están temerosos de atender su negocio. Y todas estas cosas, la inseguridad en el campo, las confiscaciones de fincas, los controles de precios, nos han llevado a eso, a que el ganadero venezolano produce cada día menos, a veces es hasta perseguido por las autoridades que deberían más bien apoyarlo, y terminamos comprando ganado a otros países. De cada 100 kilos que se consumen en Venezuela de ganado bovino, 50 kilos son importados, el 50%. Igual pasa con el café. El 52% del café que consumimos es comprado a otros países. En esa área, lamentablemente, hay una desinversión generalizada. El arroz, que Venezuela exportaba arroz hace tan solo 15, 16 años, hoy estamos importando el 42% del arroz que consumimos, porque es muy difícil producirlo. No se consiguen las semillas certificadas, no hay repuestos para las maquinarias, no se consiguen insumos, en fin, es una dificultad seria. Y no solamente en el campo agropecuario, como he mencionado la carne, he mencionado el café, el arroz, más allá del campo estamos sufriendo lo mismo. Los textiles, estamos consumiendo textiles bolivianos, nicaragüenses, mientras las fábricas textiles venezolanas están quebrando o se están viniendo abajo. El cemento, teníamos 3 grandes cementeras hace 12, 11 años, hoy día estamos importando cemento en la construcción en Venezuela. Pero no solamente eso, los electrodomésticos, y no estoy hablando de tecnología avanzada, sino electrodomésticos sencillos. Estamos en el siglo XXI y que los venezolanos no podemos producir herramientas sencillas para apoyo en el hogar, sino que China ha hecho el negocio gigantesco en América Latina vendiéndole electrodomésticos a Venezuela. Y algo que es difícil de creer, estimados amigos, muy difícil de aceptar, pero que es cierto. Los venezolanos, que presumimos de ser un gran país petrolero, nuestras autoridades que nos dicen todos los días que tenemos las reservas internacionales más grandes e importantes del planeta, esas autoridades, nosotros, los venezolanos en general, estamos importando gasolina, estamos comprando gasolina, estamos comprando diésel. Algo está pasando entonces, no solo con nuestra producción, sino que algo está pasando con nuestras refinerías. Así que en el campo agropecuario, por una parte, y en el campo industrial, por otra parte, la producción lamentablemente se encuentra en el piso. Y estamos en una especie de circuito nefasto, de circuito diabólico. No hay materia prima, tampoco hay dólares, pero hay control de precios.
Y al existir ese control de precios que obliga a la gente a vender por debajo de lo que le cuesta producir, y esa misma gente no pudiendo conseguir dólares para comprar insumos y no teniendo materia prima, el resultado es que dejan de producir. La consecuencia, la escasez. Y cuando hay escasez, entonces el gobierno fomenta la importación para resolver la escasez sin ir a ninguna solución de fondo. Así que fíjense qué circuito tan nefasto, tan negativo para el país. Problemas para los productores, desestímulos para los productores, viene la escasez y el gobierno, en vez de corregir, o los gobiernos o las autoridades, en vez de corregir el problema de fondo que genera la escasez, apela a una mayor importación, lo que incide en que se deprima aún más la producción nacional. Bueno, frente a esto ha ocurrido también una cosa muy curiosa. Las autoridades, no solamente las autoridades más notorias como ministros o el presidente, sino que funcionarios medios nos han dicho que todo eso ocurre porque ha aumentado la demanda, que los venezolanos estamos consumiendo muchísima más carne, más arroz, más café, más textiles. Bueno, ese argumento del aumento de la demanda es muy pobre. Ese es el mismo argumento que nos ofrecen cuando hay apagones, entonces nos dicen que es que ahora consumimos más electricidad. Ese es el mismo argumento que nos ofrecen cuando los hospitales están abarrotados y la gente no recibe atención, que es que ahora la gente puede tener más acceso a los centros hospitalarios. Así nos los venden. Y con la educación, cuando los muchachos no consiguen cupos en las universidades y en los liceos, entonces nos dicen que lo que pasa es que ahora hay más prosecución, hay más continuidad en los estudios. Es un problema de demanda, no es verdad. La verdad es que la producción se encuentra en el piso porque se le han dado falsas soluciones, soluciones fallidas. ¿Se acuerdan ustedes de aquella afirmación que le oíamos al presidente hace 10, 9, 8 años? Que había que regresar a los conucos, que había que sembrar en las platabandas, que había que tener en el corral de cada casa un sistema de autoabastecimiento. El regreso al conuco, eso fue una solución fallida. Algunos la tomaron en serio, pero eso no resultó. Los gallineros verticales, aquel llamado que se le hiciera a los venezolanos para que todo el mundo tuviese en su casa producción de pollos, para consumir pollos y huevos en el propio hogar. Suena romántico, suena como algo teóricamente factible, pero esos gallineros verticales tampoco funcionaron. Las siembras urbanas, los proyectos hidropónicos urbanos, tampoco funcionó. Los llamados fundos zamoranos para sembrar hortalizas y otros rubros de corto plazo, tampoco funcionó. El hacerle creer a la gente que si acabábamos con supuestos y reales latifundios, el país iba a prosperar en su producción. ¿Saben cuántas hectáreas han sido sacadas del patrimonio privado y han pasado al Estado, lo que el gobierno ha llamado el rescate, y que más que rescate, mucho de ello ha sido confiscación? 6 millones de hectáreas, pero eso no significa que hayan sido puestos bajo producción 6 millones de hectáreas, por lo contrario, la mayoría de ellas han dejado de producir. Entonces, regreso al conuco, fundos zamoranos, gallineros verticales, proyectos hidropónicos urbanos, supuesto combate al latifundio, todo eso ha fracasado. Y desde el año 2004, particularmente desde el año 2004, cuando se aprobó la ley llamada así, de tierras y de desarrollo agrario, la verdad es que a partir de allí la depresión, la disminución en el perfil productivo del país ha sido demasiado pronunciado. Yo me atrevería a decir que la palabra fracaso es la palabra apropiada. No estamos produciendo, no hay autoabastecimiento, no hay suficiencia alimentaria, sino que el abastecimiento es un abastecimiento prestado. Venezuela ha venido subsidiando a la industria extranjera y a los agricultores extranjeros. Entonces hay una persecución, hay hostilidad contra los productores nacionales, pero se subsidia a productores de otros países que terminan vendiendo más caro de lo que supuestamente venderían los propios venezolanos. Por eso, después de revisar esto una y muchas veces, muchísimos sectores académicos, sectores productivos,
grupos de pensadores sobre el problema de la producción han recomendado soluciones prácticas y sencillas y soluciones racionales a las cuales no se les puede seguir dando la espalda. Y yo quiero respaldarlas. Quiero pronunciarme de manera enfática sobre asuntos muy puntuales. Primero, el control de precios. ¿Qué sentido tiene seguir regulando productos, seguir fingiendo, porque eso es un fingimiento, creer que la gente va a producir y va a vender por debajo de lo que le cuesta producir? Tan es así que el propio gobierno está pensando en revisar el precio de decenas de rubros que son sometidos a regulación. No se puede seguir haciendo eso. Además, a la gente hay que hablarle con claridad. ¿Usted no cree que es justo que usted, que es obrero, que es empleado o que es universitario, no cree que es justo que usted le paguen lo que en justicia usted merece que le paguen? Yo creo que sí. Bueno, los productores creen lo mismo, que en justicia ellos deben recibir lo que realmente les cuesta producir. Así que esos controles de precios que tienen más que ver con propaganda política que con estímulo a la producción deben cesar. Segundo, hay que devolver las fincas y las haciendas a sus dueños originales que las tenían bajo producción. Y no solamente hay que devolvérselas, hay que pagar las bienhechurías de equipos y de otros herramientas pues, que han sido dañadas o que han sido secuestradas o que han sido extraviadas. Tercero, hay que detener esta política de confiscaciones y de expropiaciones. Por lo demás, hay que buscar un apoyo real con las universidades, hay que estimular la investigación en las universidades, en los institutos especializados. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los agricultores venezolanos no consigan, por ejemplo, para el arroz semillas certificadas? Es insólito en el mundo de la tecnología que vivimos. Luego hay que combatir la inseguridad. Ya basta de que nuestros propios productores tengan que huir de sus fincas porque temen ser secuestrados. Y hay que adelantar una reforma agraria y una reforma industrial racionales, científicamente dirigidas. Ya basta, no se puede seguir haciendo propaganda y propaganda barata con la producción nacional. Hoy día, agosto del año 2013, los venezolanos todo, casi todo, lo compramos en el exterior.